Buenos días. Hoy Cristo nos advierte de los que quieren causarnos daño espiritual. Nuestro buen pastor es el único que puede ofrecernos vida abundante y libertad espiritual. Nuestra meditación para el día de hoy viene del libro de Juan, capítulo 10, versículos 1 a 10, donde Jesús dice: Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta a redil las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya han sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo seguían. Más bien, huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles: Ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es palabra de Dios. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los líderes religiosos en Jerusalén habían actuado en una manera muy cruel. Jesús justo había curado a un hombre ciego y el hombre confesó su fe en Jesús públicamente en frente de los líderes. Y al escuchar esa confesión, los líderes religiosos le excomulgaron al hombre de su sinagoga. Por echarlo de la sinagoga, los líderes estaban declarando a todos de su comunidad que los que confesaron su fe en Jesús no serían permitidos entrar en sus edificios religiosos. Jesús respondió a las acciones de esos líderes religiosos por decir: Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. La falta de amor para el hombre curado de la ceguera y el rechazo del Hijo de Dios por los líderes religiosos demostró que no fueron pastores fieles de Dios. No estaban sirviendo a Dios en una manera fiel y justo. Al contrario, sus acciones causaron daño espiritual a los que estaban bajo su cuidado. Estaban obrando en contra de la voluntad de Dios. Como ladrones y bandidos quisieron robar y matar ovejas del rebaño de Dios por medio de sus enseñanzas falsas y sus acciones violentas. Cristo quiso demostrar a todo presentes una realidad importante. Los discípulos de Dios no podrían confiar en las predicaciones de sus líderes que rechazan al Hijo de Dios. Existió una cañón enorme entre los que confiaron en esos hombres y los que confiaron en Cristo. Cristo dijo: El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo estaba ofreciendo vida abundante. Estos líderes estaban ofreciendo muerte y separación eterna de Dios. La diferencia no podría ser más grande. Los líderes religiosos de Israel estaban intentando engañar a la gente. Jesús existió para cuidar a ellos. Con tal grande diferencia entre Jesús y los líderes de Israel, no existió la posibilidad para la gente de ser indiferente de las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de esos líderes religiosos. La gente solo podría apoyar a uno de los dos. Fue imposible para una persona ser un discípulo de Cristo y un seguidor de los maestros religiosos de Israel a la vez.
Algunos capítulos después en el libro de Juan, Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús, como el buen pastor, quiso demostrar que Él es el único que ofrece un camino seguro y sano a sus ovejas. Todos los que actúan en contra de Él solo ofrecen un camino de muerte. Entonces, ¿qué debemos concluir nosotros hoy en día? Hay muchos en nuestro mundo que declaran que debemos ser indiferentes de las creencias diferentes que existen en el mundo de hoy. Dicen que todas las religiones son iguales. Dicen que todas las religiones son maneras distintas para llegar al mismo Dios. Declaran que cristianos son odiosos, intolerantes o demasiado críticos y decimos que nuestras creencias son mejores que las creencias de otras religiones. La cultura popular de hoy enseña que no hay diferencia entre los que confían en Alá o Buda o Vishnu o cualquier otro Dios. Mucha gente dice que nadie debe decir que las enseñanzas de una cierta religión son falsas o incorrectas. Pero lo que Jesús dice en nuestra lectura de hoy es que solo hay un buen pastor que existe para cuidar al rebaño. Jesús declara que solamente la voz de este buen pastor es capaz de guiar a sus ovejas a pastos verdes. Solamente este buen pastor está capaz de guiar a sus ovejas a una vida abundante. Jesús dice que todos los que rechazan a la voz de ese buen pastor están causando daño a las ovejas. Cada pastor impastor pone en riesgo el bienestar de las ovejas. Jesús en nuestra lección anuncia que Él es la única puerta, que no hay otra puerta a Dios. Y si lo que Jesús dice es la verdad, ¿qué debemos concluir de todas las religiones que niegan a Jesús? ¿Qué debemos concluir acerca de las enseñanzas musulmanes que explícitamente niegan que Jesús es el verdadero Dios? ¿Qué debemos concluir acerca de las enseñanzas budistas que declaran que Jesús es nada más que un maestro sabio? ¿Qué debemos concluir de las enseñanzas hindú que enseñan que Jesús es solamente uno de una panteón de dioses? Todas esas religiones niegan que Jesús es la única puerta a la vida eterna. Igual que los líderes religiosos de nuestra historia de hoy, todas esas religiones han negado a Cristo y a su voz. Cristo enfatiza que los que no entran por la puerta, es decir, que todos los que no compartan fielmente la palabra de Cristo, son ladrones que vienen a robar, matar y destruir. Si tomamos a las palabras de Jesús en serio, el acto más odioso sería ignorar el daño serio que esas voces causan a los decepcionados. Pero Jesús no está llamándonos a la violencia. Cristo nunca actuó de una manera violenta. Ni es Jesús diciendo que debemos odiar a la gente que han sido decepcionados por falsos profetas. Jesús nunca odió a la gente que había sido decepcionado por los maestros falsos de su era. Al contrario, Jesús amó a los decepcionados. En su camino a la cruz, Cristo lamentó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne a una gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Jesús nos invita a compartir la voz de nuestro buen pastor con todos. No hay nada más amoroso que compartir la voz de nuestro pastor bueno con los que han sido decepcionados por las voces de pastores impostores.
Pero ¿cómo podemos distinguir entre la voz de nuestro buen pastor y los otros pastores impastores que existen en este mundo? ¿Cómo podemos evitar a las voces que quieren hacernos daño? Jesús dijo, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca de redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Aquí Jesús nos muestra algo importante. Jesús aquí dice que sus ovejas reconocen su voz. Lo más que escuchamos a la voz de Jesús, lo más fácil será para nosotros reconocer a los que están hablando fielmente en su voz. Con estas palabras Jesús nos muestra que es sumamente importante que pasamos tiempo en su palabra regularmente, porque es allí, en su palabra, donde aprendemos su voz. Allí aprendemos su manera de hablar. Allí aprendemos a apreciar su voz cariñosa. Allí escuchamos su saludo personal. Allí escuchamos a nuestro Salvador saludándolo por nombre. Allí escuchamos su voz guiándonos en la calle de salvación. Allí Jesús nos muestra la vida abundante que ha ganado para nosotros. Y lo más que escuchamos a la voz de nuestro Señor, lo más fácil será para nosotros reconocer a las voces que están hablando en oposición de nuestro buen pastor. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando escuchamos una voz que quiere causarnos daño? Jesús nos dice que sus ovejas fieles que escuchan a un desconocido jamás lo seguían, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Cristo nos anima a huir de los que quieren hacernos daño. Si encontramos unos líderes espirituales que no están comunicando fielmente las palabras de Cristo, debemos huir de ellos. Su predicación puede causarnos daño. No hay beneficio para las ovejas de Dios escuchar a los que causan daño a ese rebaño de Dios. Pablo en su carta a los hermanos nos dice, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Pues las palabras de Pablo tienen un cierto sentido. Si reconociste que una persona deseaba abusarte o matarte, un buen consejo sería quedarte lejos de esa persona. Y si actuamos en esa manera cuando enfrentamos amenazas físicas, ¿cómo debemos actuar cuando enfrentamos a amenazas espirituales? ¿Qué riesgo existe para ovejas que escuchan a la voz de un ladrón? ¿Qué riesgo existe para los que escuchan sin discernimiento a la voz de un maestro falso? La predicación de los que niegan a Cristo es peligroso. Sus palabras son veneno espiritual, veneno que amenaza y arriesga a la vida eterna que Cristo ha ganado para nosotros. No podemos ser indiferentes de voces que rechazan a Cristo o distorsionan sus enseñanzas. No podemos actuar como las falsas enseñanzas no son peligrosas. Esas falsas doctrinas amenazan la vida eterna que Cristo nos ha ofrecido. En nuestra lectura, Jesús desea mostrarnos las buenas nuevas que quiere ofrecer a los que escuchan fielmente la voz de Cristo, nuestro buen pastor. Jesús nos recuerda que yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Luego Jesús añade que de Él recibimos la vida y la recibimos en abundancia. No hay otra voz que puede ofrecernos lo que recibimos de nuestro buen pastor Jesucristo. Él es el único camino al cielo. Nadie puede venir al Padre aparte de Jesús. Que Jesús nos ayude a escuchar a la voz de nuestro buen pastor regularmente.
Y que Jesús nos ayuda a usar el discernimiento necesario para que solo escuchamos a los que predican su palabra fielmente. En Cristo. Y solo en Cristo hay vida y libertad. Que Dios nos cuida y nos guía como ovejas de su rebaño para toda esta vida y para toda la eternidad. Amén. Oremos. Todopoderoso Dios, Padre de toda misericordia, ya que despertaste de muerte al gran pastor de tus ovejas, concédenos tu Espíritu Santo, a fin de que conozcamos la voz de nuestro pastor y lo sigamos, para que ni el pecado ni la muerte nos arrebate de tu mano. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y oremos hoy también por la gente de Puerto Rico, quienes de nuevo están sufriendo después de un terremoto. Hoy, Señor, pedimos que proteja la vida de la gente que vive ahí en Puerto Rico y le guía en estos momentos de dificultad a escuchar a su voz, la voz de su buen pastor. Recuérdales, Señor, que en ti hay paz aún en medio de las dificultades de esta vida. Todo eso pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti. Te conceda la paz. Amén.